la C la puedo ver como gastos fijos, ¿no? En finanzas, entonces obtengo una prima cargada o loaded premium que le llaman aquí. Vean cómo el A y el C tienen que ser positivos, ¿no? Porque son gastos, no ganancias. Entonces, esos gastos lo pueden ver como que esa mu es la prima que paga la persona que se va a cubrir contra un cierto riesgo. Y la mu, pues sería la prima neta o pura, pero en realidad una aseguradora no cobra una prima neta o pura, sino que cobra una prima cargada. Quiere decir que a mí como asegurador me está cobrando gastos que esa empresa tiene y entonces esa prima pues ya se eleva, obviamente, ¿no? A eso se refiere. No me acuerdo quién me preguntó, pero quien me preguntó, sí, ¿ya quedó claro? Sí, o sea, es como un cargo de administración o... Exacto, no. exacto, Marco. Así se puede ver como cargos de administración, sí. Ahora, estas primas H's nosotros no las vamos a estudiar en nuestro curso. Es solamente para que entiendan que existe, que ya ya en las consultorías, en las aseguradoras, ya se usan estas primas cargadas, pero en realidad nosotros como en nuestra clase de modelos actuariales del seguro de vida, nuestro trabajo es entender cómo calcular la prima pura y no estas otras primas, ¿sí? Porque estas otras primas ya varían muchísimo entre aseguradora y aseguradora, ¿no? Es como la Afore, no sé si ya han escuchado de las Afores o tengan Afore, pero pues hay Afores que tienen una comisión más alta que otras. Ah, bueno, pues cada quien la fija como, pues como cree que debe fijarla, ¿no? Entonces, así sería la prima también. En una aseguradora me pueden cobrar una cosa y en otra, precisamente por todos esos gastos que me están cobrando. Entonces, eso a nosotros no nos concierne en nuestro curso del Bowers, y a nosotros lo que nos concierne es más bien la MIU. Nos vamos a concentrar en la MIU. Vamos a dejar tantito la MIU a un lado para definir otra parte de nuestra teoría que después vamos a usar en los próximos capítulos. Y pues que dice aquí, ¿no? Vamos ahora a aplicar la teoría de la utilidad a problemas de decisión. Problemas de decisión que va a enfrentar el dueño de una propiedad que está sujeto a una pérdida. Entonces ya vimos que es la pérdida, es X, ya vimos que E de X es mu y que eso es la prima neta, ya vimos que a mu le pueden aumentar ciertos gastos y es H, pero entonces ahora vamos a usar la teoría de la utilidad a esta pues sí, teoría de decisiones de una persona, ¿no? Vamos a ver cómo ya empezar a definir cómo estas UDW, ¿sí? Le llaman la función de utilidad, la función de riqueza de utilidad que tiene el dueño de una propiedad. Entonces, W es la riqueza con la que cuenta cierta persona. Y la riqueza se mide en términos monetarios, no riqueza, no sé, espiritual o de otro tipo, ¿no? Sino es riqueza en términos monetarios. Entonces, yo tengo cierta riqueza como dueño de una propiedad, y esa U de W significa que le asocio una función de utilidad a esa riqueza que yo tengo en este momento. Me interrumpen en cualquier momento si necesitan que aclaremos algo. Yo voy a seguir aquí en el libro. Este dueño enfrenta una posible pérdida, ¿no? Ya sabemos que si yo tengo una propiedad, enfrento una posible pérdida debido a ciertos eventos aleatorios que pueden dañar mi propiedad. Entonces ya vimos que puede haber un evento aleatorio y eso va a generar una pérdida en mi propiedad. La distribución de esa pérdida aleatoria X, vean cómo X es una variable aleatoria porque es una pérdida y yo no sé de qué tamaño va a ser esa pérdida, entonces es una variable aleatoria que tiene una distribución, como es una variable aleatoria, tiene una distribución, y lo bueno de todo esto es que la distribución se asume que es conocida, ¿sí? Entonces, si yo conozco la distribución de esa X, puedo calcular varias cosas, como ustedes ya saben, en probabilidad. Mucho, bueno, dice mucho de la 1, 2, 1. ¿Dónde estaba la 2?
1, 2, 1. Bueno, estaba antes, déjenme ver en mi libro mejor acá, para no moverme mucho. Ustedes véanlo en su libro, ¿sí? La 1, 2, 1 es una ecuación que viene antes, ¿sí? Pero bueno, no necesitamos tanto regresarnos a esa ecuación, sino dice, el dueño va a ser indiferente de pagar una cantidad G a la aseguradora. Entonces vean cómo aquí ya estamos definiendo otra letra G, que es la cantidad que el dueño va a pagar a la aseguradora, pero es un valor el cual me va a hacer a mí como asegurado indiferente de pagar esa cantidad G, ¿sí? O de enfrentar yo mismo esa pérdida financiera aleatoria. Entonces, yo como asegurado soy indiferente, y aquí entonces viene la ecuación 131. Soy indiferente de pagar esa cantidad a la aseguradora o de asumir esa pérdida aleatoria yo mismo. Entonces, no sé si empiezan a entender ya la ecuación 131, en palabras se los estoy diciendo, pero ya definimos la ecuación en base a la teoría de la utilidad. Entonces, U de W menos G, W recuerden que es la riqueza, entonces la riqueza, si le resto yo lo que le tengo que pagar a la aseguradora, pues me quedo con una función de utilidad de W menos G, ¿no? Eso debe ser igual al valor esperado de la función de utilidad de W menos X. X, recuerden que es la pérdida aleatoria a la que yo me enfrento. Dime, Jesús Ricardo. Maestra, como tal, ¿la G sería como nuestro deducible? No, la G sería, bueno, no, más bien la G sería el pago que tú le haces a la aseguradora, ¿no? Como el pago de una prima, ¿sí? Entonces, es más bien, lo que pasa es que sí se puede confundir con con lo que me estás diciendo, ¿sí? Con el deducible, porque aquí estamos hablando de pagos únicos. Es como si yo me asegurara todo el año y tengo que hacer un pago único G el día de hoy para que todo el año quede cubierto. En realidad no se hace así, ¿no? En realidad yo voy pagando cada mes o a veces cada quincena o yo lo contrate. Pero aquí en el libro empezamos con un ejemplo sencillo en donde tú pagas la cantidad G al inicio, o sea, una cantidad única, y ya todo un periodo, de hecho no dice aquí que es un año, dice que es un periodo, ¿no? Entonces ese periodo pues puede ser lo que tú quieras, ¿sale? Sí, maestra, gracias. De nada. Marco, dime. Entonces, la G sería como pagar la prima. Bueno, el asegurador Exacto. paga la prima. Sí, Ok. exactamente. O sea, es una cantidad que tú le pagas a la aseguradora y la podemos ver como la prima. No es tal cual la prima, porque eso lo vamos a ver después ya cómo se define. Vamos a verlo como una cantidad que tú estás pagando a la aseguradora el día de hoy. La aseguradora te dice, dame 1,000 pesos hoy, y yo emito una póliza, la cual te digo que si tu propiedad sufre alguna pérdida por algún evento aleatorio en este año, yo te la cubro. Entonces, vamos a verlo así, no le vamos a poner nombres todavía, ¿no? Bueno. Ok, ¿qué más? Dice, estoy aquí, el lado derecho de la ecuación 131, esto es muy importante, representa la utilidad esperada de no comprar el seguro. ¿Sí lo ven? O sea, el lado derecho de la ecuación es si yo asumo por mí mismo el riesgo de esa pérdida, porque la estoy pagando, estoy haciendo W menos X, ¿sí? Y el lado izquierdo es cuando el dueño sí está pagando una cantidad G para protegerse financieramente hablando de esa pérdida aleatoria, ¿sí? Entonces es importante entender que yo soy indiferente. ¿Por qué indiferente? Porque es una igualdad en la 131. Soy indiferente entre estas dos. Ahí es donde empezamos o quiero que empiecen a entender el concepto del seguro. Si las ciencias actuariales no definen lo que yo voy a pagarle a la aseguradora igual a lo que yo estaría dispuesto a asumir por pagar ese riesgo, pero en un valor esperado, ¿sí lo ven? Porque estoy usando el valor esperado de esa pérdida aleatoria. Entonces el seguro no funciona, y es lo que vimos en las
palabras de las otras secciones que hemos leído. O sea, para que haya un acuerdo mutuo y sea ventajoso para ambas partes, debe existir esta igualdad de la 131. Esta igualdad 131 es muy importante, la vamos a ver casi en todos los ejercicios de este capítulo, partimos de esta ecuación. Entonces es importante que se entienda, ¿no? ¿Por qué estoy usando esto? ¿O por qué estamos usando esto? Bueno, pero no nada más definimos esta ecuación 131, en donde, pues, yo como asegurado estaría dispuesto a pagar esa prima solamente si existe esa igualdad, ¿no? Soy indiferente en esa igualdad. Bueno, ahora, en esta parte. Si el dueño tiene una función de utilidad lineal creciente, entonces empezamos a ponerle características a la función de utilidad, o sea, a la U. Supongamos que se comporta mi función de utilidad como B por W más D. Esa es una función lineal y creciente, ¿no? Con B mayor que 0. Obviamente tiene que ser B mayor que 0 para que sea creciente. Entonces el dueño va a adoptar el principio del valor esperado. En este caso, el dueño prefiere o es indiferente al seguro cuando, y ahora cuando pasa todo esto que está aquí. Entonces, ¿qué está pasando en esta ecuación? Estoy usando el principio de equivalencia, el 131, ¿sí? Y lo que estamos diciendo ahora es que yo ya sé a qué es igual U de W. U de W ya me dieron cómo se comporta y entonces simplemente sustituyo, ¿no? En lugar de U de W pongo U de W menos G y escribo toda la ecuación U de W menos G, ¿sí? Y del lado derecho estamos escribiendo E de U de W menos X, que sería todo esto. Ahora, tengo ahora una desigualdad. ¿Por qué creen que ahora tenga esa desigualdad? Sí, que Kathleen, ¿se pronuncia Kathleen tu nombre? Sí, sí se dice así. Ah, ok, Kathleen. Bueno, si la utilidad es mayor, significa que le convendría más tener un seguro, ¿no? Que asumir todo el gasto de cierta pérdida. Y pues ya dijimos que si es igual, pues sería indiferente entre la pérdida o la utilidad que obtendría de contratar un seguro. Muy bien, Kathleen. Ya lo estás viendo en palabras. Eso es lo que quiero que vean ahora. O sea, está bien ver las ecuaciones, pero mucho de este curso es en palabras. ¿Qué está pasando? Y sí, muy bien, ya me lo dijiste en palabras. Así se debe visualizar, ¿no? ¿Los demás, sí? ¿Se entendió? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, yo ya estoy definiendo esta desigualdad para que el seguro convenga, ¿no? Porque si no, pues no, yo no, como asegurado. Recuerden que, bueno, otra cosa que quiero decirles ya desde ahorita, eso viene después en los otros capítulos, pero desde ahorita quiero que ustedes, como son o van a ser actuarios, los actuarios siempre tenemos que ver nuestros cálculos desde el punto de vista de la aseguradora, no del asegurador. A pesar de que nosotros mismos podemos tener un seguro contratado, como actuarios siempre estamos desde el punto de vista de la aseguradora. ¿Por qué? Porque las ciencias actuariales lo que hacen es calcular todos los valores que la aseguradora necesita pues saber cuál es el valor de ciertas cosas para entonces ofrecer sus productos, ¿sí? Entonces nosotros siempre ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la aseguradora. Bueno, entonces, para que este producto sea ventajoso para ambas partes, pues tiene que haber esa desigualdad que vemos ahí. Ahora, ya las otras dos líneas que vienen abajo, lo que están haciendo es simplemente simplificando, ¿no? Aquí en la segunda línea, lo que está pasando es sacar del lado derecho el valor esperado, ¿no? De esta parte que ya teníamos aquí definida, y el valor esperado de las constantes, pues son las constantes, para que simplemente aplique el valor esperado de X, porque es la única variable aleatoria que tenemos en esta ecuación. Y el valor esperado de X ya sabemos que es mu, entonces simplemente estamos sustituyendo el valor esperado de X como mu.
al final, lo que hace el libro es despejar la G, ¿sí? Despejar la G de esta desigualdad. Entonces, despejamos G y obtenemos que G es menor o igual que mu. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante o interesante saber eso? Aquí vamos a ver la explicación. Lo que está diciendo es, si esto pasa entonces, si el dueño de la propiedad tiene una función de utilidad lineal y creciente, así como la definimos acá arriba, la prima o los pagos de primas que esta persona va a preferir o va a ser indiferente a, va a preferir o va a ser indiferente a asegurarse contra este siniestro, ¿no? Va a ser o tiene que ser menor o igual a la pérdida esperada. Entonces, esto es lo interesante de este caso. Si yo sé, o sea, aquí estamos ligando la teoría de la utilidad con los seguros. Si yo supiera que esta persona tiene o se le asigna una función de utilidad lineal y creciente, entonces yo puedo saber que la prima que está dispuesto a pagar debe ser menor o igual que la pérdida esperada, no mayor. Entonces, la teoría de la utilidad es muy importante porque la teoría de la utilidad viene de la economía y no sé si se acuerdan de economía, ya llevaron economía, ¿no? Microeconomía creo que llevan. ¿Ya llevaron microeconomía? Sí. Ok, Sí, maestra. bueno. En economía la teoría de la utilidad es importante, la ven en microeconomía. ¿Por qué? Pues porque ahí entiendo yo las preferencias, en este caso de consumo de las personas, ¿no? Entonces, pues es muy importante entonces conocer las preferencias o las funciones de utilidad bajo las cuales se manejan o toman sus decisiones las personas a las cuales yo quiero que mi seguro vaya, ¿no? A esas personas. Entonces tendría que entender cómo funciona su teoría de la utilidad para la toma de decisiones. Bueno, déjenme ver si esto de abajo. Dice, entonces, aquí también es importante, en este caso, pareciera que hay poca oportunidad para un contrato de seguro que sea mutuamente ventajoso, ¿sí? Si un contrato se llega a dar, entonces, the insurer dice, la aseguradora debería cargar una prima en exceso de las pérdidas esperadas, ¿no? Para para poder tener suficiente dinero para hacer frente también a los gastos, no solo a la pérdida esperada. Entonces, la conclusión es que el dueño de la propiedad, entonces, no debería de usar una función de utilidad lineal creciente, porque aquí cuando yo veo que la prima que voy a cobrar es menor o igual que la pérdida esperada, pues a mí como aseguradora no me conviene. ¿Sí lo ven? Es un ejemplo, por ahora. No estamos diciendo que así sea. Es un ejemplo y estamos analizando qué está pasando. Francisco Javier, dime. Tengo una duda de la ecuación que estaba arriba, Sí, la que estábamos viendo. Lo que ya no entendí fue de que por qué al final llegamos a que G es menor o igual a mu, si estábamos como en X. No entiendo ese cambio, ¿me podría explicar? sí. O sea, estábamos en X, dices. O sea, estábamos dices de la primera línea a la última. De la primera a la segunda. Ah, de la primera a la segunda. Ah, ok. A ver, déjame paso al pizarrón. Ya tenemos que empezar a acordarnos de la notación que empieza a usar el libro, ¿sí? Entonces, en la notación del libro, lo que está pasando ahí es que ya sabemos de antemano, ¿no? Que E de X es igual a mu, ya lo definimos así en el libro. Ahora,
Si acá en esta ecuación, que es la primera línea, vamos a poner solamente B, W menos G, ya para simplificarlo, más D, mayor o igual que E de B por W menos X, ¿no? Más D. ¿Sí? Esa es como la ecuación de la primera línea, ya para quitar lo otro. Ahora, el lado izquierdo de la ecuación, pues se queda igual, entonces por eso sigue quedando B, W menos G, más D, ahí en la tercera línea. Bueno, perdón, en la segunda línea. Pero en lado derecho, ¿sí? Lo que estamos haciendo es sacar el valor esperado. Si lo quieres ver, lo podemos hacer así, como por partes. ¿Sí? El valor esperado se puede separar en una suma. ¿Por qué? Porque B por W menos X es independiente de D, ¿no? Entonces, la propiedad del valor esperado es que lo puedo separar. Ahora, de este lado, si yo saco el valor esperado de una constante, el valor esperado de 1 es 1, ¿no? Aquí me queda D, ¿sí? De este lado, la B puede salir, ¿no? Como constante, y entonces me queda el valor esperado de W menos X, ¿sí? Y entonces aquí B me va a quedar el valor esperado de W, si lo quieres hacer así como por partes, menos el valor esperado de X. ¿Sí? También lo puedo separar, ¿no? Porque son independientes. Y aquí entonces me queda W como el valor esperado de W, menos mu, ¿no? Más D. No sé si esa era tu pregunta. Sí, Miss, era esa. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Ahí es donde empezamos a usar ya pues las reglas de probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ya después el despeje pues es de la G. Y si estábamos en mayor o igual, queda menor o igual porque me va a quedar menos G igual a algo y ya para pasar el menos G a positivo se cambia la desigualdad, ¿no? Bueno. Esto si quieren se lo subo al Drive, no lo tienen que copiar. Lo voy a quitar y se lo subo al ratito. Maestra, Sí, yo tengo una duda, es que no hay, o sea, recuerdo como que la función de utilidad comparaba como dos bienes, o bueno, era como el nivel de satisfacción, ¿no? sí, En este caso, o sea, nuestra función de utilidad es como su riqueza dependiendo de su pérdida o de cuánto paga, ¿no? sí. Ah, ok. Sí, o sea, aquí estamos, tú tienes una función de utilidad y en este caso, o sea, en este ejemplo, es esta función lineal creciente. Entonces es como si graficáramos esta línea, ¿no? B por W más D, y en esa línea queremos ver el nivel de satisfacción, sí, precisamente. En economía se ve como el aumento en una unidad en la riqueza. ¿Cuál es el aumento en el nivel de satisfacción a la persona, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan en economía que veían que a cierta riqueza, a riquezas ya muy altas, el aumento de una unidad o de pocas unidades en esa riqueza, ya el nivel de satisfacción ya era muy poco. Y es cuando se veían las curvas cóncavas hacia abajo, ¿no? De las teorías de utilidad. Porque pues ya cuando tienes una riqueza de 1,000,000 de pesos, por ejemplo, ya tener 1,000 pesos más, pues ya tu nivel de satisfacción ya no es tanto como cuando tienes 0 pesos y te regalan 1,000 pesos, ¿no? Entonces era más o menos lo que se veía en economía. Ahora, aquí en esta parte ya poniendo la prima G y la pérdida esperada mu, lo que estamos diciendo es más bien, lo que queremos ver aquí ya no es el nivel de satisfacción, sino lo que queremos ver aquí es hasta cuánto estás dispuesto a pagar como prima con respecto a la pérdida esperada. Porque la pérdida esperada es la que yo como aseguradora es la que voy a asumir, ¿no? En dado caso, o bueno, no es la que voy a asumir, sino es la que yo voy a contabilizar en mi registro actuarial para saber más o menos cuánto contabilizar de pérdida. Pues en mi registro actuarial necesito usar el valor esperado porque pues no sabría qué valor ponerle, ¿no? Es un número aleatorio que no sé cuál es su valor. Entonces, lo más común es poner el valor esperado y por eso usamos aquí el valor esperado de la pérdida aleatoria.
Y como eso lo tengo yo que comparar contra lo que una persona me va a poder querer pagar, entonces por eso usamos G. Y esta relación que encontramos aquí de que G tiene que ser menor o igual que mu, es lo que estamos analizando. O sea, ya no tanto el nivel de satisfacción, sino estamos analizando ya hasta cuánto estás dispuesto tú como asegurador, perdón, como asegurado, a pagarme. Y aquí ya vimos que yo como aseguradora, pues no me conviene si tú te manejas con una función de utilidad lineal y creciente. Ahora, si lo ven de esa forma económica, de la economía, una función lineal creciente no es tampoco tan lógico pensar que una persona se va a definir por una función lineal creciente, ¿no? Creciente sí, están de acuerdo, pero lineal no tanto, no es tan lógico. No sé si lo van ya analizando. Y de hecho aquí en este párrafo dice eso. O sea, sí es natural asumir que la función de utilidad de la riqueza de una persona, pues es una función creciente, eso sí me suena lógico. Más es mejor. Todos nos guiamos por más es mejor, ¿no? Entonces, además dice aquí, se ha observado que para muchas personas que son tomadoras de decisiones, cada incremento adicional igual en la riqueza resulta en un incremento más pequeño asociado a la utilidad, que es lo que les decía. Y esta es la idea de la función de utilidad marginal decreciente en economía. Es lo que les decía en palabras. Esta función sí es creciente, pero su derivada debe ser decreciente. ¿Por qué su derivada es decreciente? Porque va a haber momentos en ese crecimiento de esa curva en los que el crecimiento ya no es tan alto como al principio, ¿no? Bueno, perdón, dije la primera derivada es la segunda. Más bien la primera es positiva, ¿no? La segunda debe ser negativa. De hecho, aquí ya lo vamos a empezar a ver. Pero bueno, no sé si hasta ahí me van siguiendo. O sea, lo estamos diciendo en palabras, ¿no? De cómo debería o cómo pensamos que debería de funcionar la función de utilidad, pero la realidad es que pues, estamos definiendo propiedades de esa función de utilidad porque no sabemos cuál es, ¿sí? Pero vean cómo esta frase es muy importante. Se ha observado que para muchos tomadores de decisiones pasa algo. ¿Cómo que se ha observado? Esa es otra área en la que pueden incursionar también como actuarios, ¿no? O sea, no sé si han visto que muchas empresas tienen sus áreas de mercadotecnia, realmente áreas fuertes de mercadotecnia, porque hacen estudios estadísticos de cómo se comportan las preferencias del consumidor. Entonces, esa es otra área y nosotros tomamos esas observaciones que hacen esas empresas para llevarlas a los seguros. Las aseguradoras también, algunas tienen sus áreas de estudios de comportamiento del consumidor. No todas, pero sí hay algunas aseguradoras que lo hacen. ¿Sí? Bueno, me voy a seguir para no quedarme tanto ahí. Entonces, las dos propiedades que se sugieren que debería de tener una función de utilidad asociada a la riqueza son estas dos. Que la primera derivada sea mayor que cero y que la segunda sea menor que cero, ¿no? Y luego dice, la segunda desigualdad indica que la función de utilidad con respecto a la riqueza es estrictamente cóncava hacia abajo. O sea, es estrictamente una función cóncava hacia abajo. Bueno, cuando discutimos entonces, aquí me voy a venir a otra parte, ¿sí? Cuando discutimos decisiones en seguros, usando funciones de utilidad estrictamente cóncavas hacia abajo, entonces vamos a hacer uso de una forma de desigualdad que le llamamos desigualdad de Jensen. Es una desigualdad, es la definición de una desigualdad. Jensen es una persona que ideó estas desigualdades y que ahora las usamos mucho en seguros, ¿no? Bueno, en ciencias actuariales, y se les llama la desigualdad de Jensen, ¿sí? Estas desigualdades indican que para una variable aleatoria X y una función de utilidad U de W con respecto a la riqueza,
podemos definir estas dos ecuaciones, ¿sí? La 132, que me está diciendo que si la segunda derivada de esa función de utilidad u de W es menor que 0, como dijimos acá arriba, entonces esta desigualdad se define, ¿no? O es cierta. Pero si tuviéramos una segunda derivada mayor que 0, entonces la desigualdad cambia, ¿sí? Estas dos ecuaciones, la 132 y 133, tienen dos restricciones. Tienen la restricción de que los dos valores esperados deben existir, ¿sí? Porque si no existen estos dos valores esperados del lado izquierdo y del lado derecho, pues entonces se indefine la desigualdad. Entonces la única restricción es que esos dos valores esperados pues tengan un valor o existan con un valor real. Ahora, la prueba, la demostración de estas desigualdades nos la van a pedir en el ejercicio 1.3 y yo se las voy a pedir a ustedes. Eso viene al final del capítulo. Entonces, por ahora, vamos a pensar que son ciertas y después, cuando hagamos los ejercicios, ya hacemos esas demostraciones de la 132 y 133. Una segunda demostración de la 132 se ve en este ejemplo de aquí, que es la gráfica que estamos viendo, ¿sí? O sea, es una demostración que les va a ayudar a sacar a ustedes la demostración que queda, ¿no? Aquí están demostrando para el caso en donde la primera derivada es mayor que 0 y la segunda es menor que 0, o sea, la 132, ¿no? ¿Cómo se comporta esa función de utilidad? Aquí la tenemos. Es una función creciente, cóncava hacia abajo. Y si definimos si definimos una recta tangente a un cierto punto mu de esa función de utilidad, ¿sí? Entonces la podemos ver aquí, la recta tangente, con su ecuación. ¿Sí? Ahora, si e de x ya sabemos que es igual a mu y ya sabemos que existe, entonces hay que considerar, o podemos considerar, la línea tangente a esta función u de w, como está ahí en la gráfica, ¿no? Entonces, consideramos la línea o la recta tangente. Ya, perdón, es que estaba conectando mi compu, que ya se me está acabando la pila, que ya la conecté. Ok, entonces, consideramos la línea tangente como esta ecuación, ¿no? No sé, por ejemplo, Raúl Andrick, ¿cómo sacarías la ecuación de esa línea tangente? Hola, maestra. Bueno, no entendí bien de las derivadas, pero pues supongo que derivando esa función es como obtenemos la línea tangente. Sí, bueno, a ver, te voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo sacas la ecuación de una recta? Bueno, de lo que me acuerdo que nos enseñaron no recuerdo si en álgebra, es con la fórmula de y igual a mx más b. ¿Sí es eso la pregunta? Sí, puede ser esa es una forma de sacarla. No Sí, es la que están usando aquí, pero sí es una forma de sacar la ecuación de una recta. Gracias, Raúl. A ver, por ejemplo, Samuel Enrique, ¿cuál es otra forma de sacar la ecuación de una recta? Conforme la pendiente, ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué fórmula sería?
Pues sería por puntos la de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ok, esa es la pendiente. ¿Y la ecuación de la recta? Pues sería, era creo que y menos y1 es Ajá. igual a m multiplicado por x menos x1. Sí, muy bien. Esa es la que quería que me dijeran. Gracias. Ok, entonces, si yo sé que la ecuación de una recta es y menos y1 igual a m por x menos x1, entonces vean aquí el ejercicio de sacar la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto. A ver, Deyanira López, dime un punto de esa recta tangente. Deyanira. ¿Sabes o no? Por ahora te lo voy a pasar, Deyanira. Pero no me Ah, estás contestando. perdón, maestra, es que mi computadora tiene problemas con el micrófono, entonces me conecté con mi Ah, teléfono. ok, está bien. ¿Me puedes decir un punto de esa recta tangente? De la que estamos viendo, Sí, pues sería mu, sí. u mu. Muy bien, gracias, Deyanira. Así. Entonces, si tengo ese punto, mu, u de mu, ahí lo estoy viendo en la gráfica, ¿no? Apliquen la fórmula con y menos y1. Y1 es u de mu, ¿no? Y x1 es mu. Ahora nada más me falta m. Diana Guadalupe, ¿cuál es la m en esta recta tangente? Perdón, es que se fue como de internet y no sé si... ¿Cuál es la pendiente de esta recta tangente? mm, no sé. ¿No sabes? Ok. Está bien no saber. A ver, vamos a ver con alguien más. Edmi, Gabriela, ¿tú sabes? Sí, ¿se me escucha? Sí, Ok. Sería la derivada de u por mu. sí. Bueno, no es por mu. Bueno. La derivada de u de mu, ¿no? Sí. Sí, Edmi. Muy bien. A ver, entonces, con esos datos que estamos diciendo en palabras, ¿logran ya visualizar la ecuación de la recta que tenemos y que le puse ahí una palomita en rojo? Ok. Entonces, en esta palomita en rojo les estoy haciendo y menos y1, ¿no? Igual a m por x menos x1. Esa es la ecuación de la recta. Entonces, y1, aquí, de hecho, aquí tenemos el punto, ¿no? De x1, y1. La pendiente m es la derivada, ¿sí? Aquí está la derivada como m. Entonces, m es esta. Ajá. El punto, este punto, es estos de aquí, ¿no? El x1 y el y1. Y
ya nada más Y la deja como Y, si lo ven aquí, y X la pone como W, pues esa es la Y que estamos usando. Y ya, entonces se encuentra la ecuación de la recta tangente, ¿no? Que estamos viendo ahí. Ahora, pero ¿por qué queremos la ecuación de la recta tangente? Bueno, pues porque la ecuación de la recta tangente me va a ayudar a, dice, la gráfica de V de W va a estar por debajo de esa línea tangente. Entonces, yo lo estoy viendo gráficamente, pero lo puedo escribir, ¿no? Y lo escribo como la ecuación 1, 2, 3, 4. La gráfica U de W debe ser menor o igual a la recta tangente para todos los valores de W. Si W fuera reemplazada por la variable aleatoria X y el valor esperado se toma en ambos lados de la desigualdad 1, 2, 3, 4, entonces se obtendría, ya no lo veo bien lo que subrayé, obtendría esta de aquí. A ver, se le entiende por qué hay que hacer dos pasos. Primero, W en la ecuación 1, 2, 3, 4 se reemplaza por la variable aleatoria X. ¿Por qué? Es un cambio de variable, puedo hacer, ¿no? ¿Y por qué X podría ser W? Pues porque el eje de las X es la riqueza esa, pero yo voy a ver el eje de las X como la pérdida aleatoria, ¿no? Entonces, si X lo pongo en lugar de W y saco al valor esperado en ambos lados de la desigualdad, pues de la izquierda me queda el valor esperado de X y el lado derecho me queda el valor esperado de toda esta ecuación con X en lugar de W y ya eso solamente queda U de U. ¿Por qué? A ver si lo ven. Pues porque, o sea, cuando hablas de la esperanza, del lado derecho, al final sacamos la esperanza de W, que reemplazamos por X, y va a ser mu, menos de 0, y la esperanza de mu sigue siendo W de mu. Muy bien, Uriel. Ahí está la explicación. Esta W que está aquí va a ser X y cuando saco el valor esperado de X de mu, menos mu 0, y por lo tanto todo este término se hace 0. Sí, muy bien. Ok, ya se me acabó la hora, pero entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque esta parte de aquí viene de arriba, ¿no? Si lo ven allá arriba, es la parte que encontramos aquí, el que les pongo con la flecha roja. ¿Sí? Bueno, entonces, es una forma de demostrar una de esas ecuaciones. Ya cuando hagan el ejercicio, pues ya usan la forma para encontrar la otra demostración. Bueno, entonces, ya con eso, déjenme ver. Pues ya casi llegamos a los ejemplos, que son los que me interesa ver acá abajo. Y después de esto, ya viene aquí un ejemplo, ahora sí, un numérico, que es lo que quiero que interpretemos, que significa encontrar todas estas ecuaciones. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Buen fin de semana.